Bueno, muchas gracias por la invitación. La plática, de hernia de Porto tuvo a bien, Luis, preguntarme si había alguna situación para poderla dar en un curso que tuvimos en Querétaro hace un par de semanas, tal vez un mes. Y entonces él la tituló así, ¿no? Como hernia de puerto laparoscópico, el enemigo olvidado. Ahora, para la sesión solamente quedó como hernia de puerto laparoscópico, pero creo que el nombre le queda como anillo al dedo, ¿no? Acabamos de regresar del Congreso de la Asociación Americana de Hernias y no hubo una sola plática en la que hablaran de hernia laparoscópica, ni una sola. Entonces, pues claro que es el enemigo olvidado, ¿no? Pareciera ser que no existe y pues bueno, ahorita en el transcurso de la sesión vamos a ver cómo estamos en eso. Yo quise, como que asociarla un poquito, en lugar de dejarla como de puerto laparoscópico, dejarla como asociada a la mínima invasión, ¿no? Porque cada vez es más común que por cirugía laparoscópica, sobre todo en oncología, algunos procedimientos benignos, tengamos que hacer una incisión aparte, pues para extraer la pieza, ¿no? Entonces, por eso yo la quiero enfocar a esta parte, ¿no? Asociada a la mínima invasión. Insisto, muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, cuando nosotros decidimos operar a un paciente, yo creo que esa es la primera parte de todo este camino, ¿no? La primera parte es si decido operarlo o no. Ok, tú ya decidiste operarlo, ya estamos del otro lado del algoritmo, ¿no? Tienes un abdomen que es evidentemente quirúrgico. Lo siguiente que viene es, pues, ¿qué tipo de abordaje voy a hacer, no? Entonces, podría ser ahí la situación de donde partimos ahora hacia este lado, ¿no? Cuando nosotros hablamos de prevención de hernia incisional, tal pareciera que nos dedicamos, la mayoría de los que hablan, de repente he visto situaciones en otros lados, en donde se centran a lo que es el material de sutura, al cierre de la pared, y de repente alguna aguja, cosas por ahí. Pero el evitar una hernia incisional es todo un camino. Y yo he dado como que estas 9 cosas que son importantes para evitar que se haga una hernia incisional, ¿no? Elegir el abordaje, está entre comillas, ahorita vamos por qué. Elegir la incisión, métodos para realizar la incisión, el material de sutura para el cierre, el adecuado cierre de la pared abdominal, los factores de riesgo que se puedan controlar o no, la prehabilitación previo a la cirugía y entender que a veces cerrar bien no es suficiente, ¿no? Y cuando cerrar bien no es suficiente, pues tenemos algunas situaciones como el de modificar la técnica de cierre o cuidar, o colocar una malla, perdón, y obviamente los cuidados posoperatorios, ¿no? Desgraciadamente, el 90% de la literatura que habla de prevención de hernia incisional se centra en 2 cosas, el material de sutura y el cierre de la pared abdominal, ¿no? Entonces, desgraciadamente estamos en eso y pareciera ser que las otras cosas que son importantes, pues no lo son tanto, ¿no? Cuando nosotros ya decidimos operar a nuestro paciente y decimos, ok, me voy a decidir por el abordaje laparoscópico, yo creo que esta diapositiva, pues es lo de siempre, ¿no? Lo que ustedes van a encontrar en todos los estudios o en todas las pláticas en donde les hablen de laparoscopía, ¿no? Como que es la diapositiva obligada, ¿no? En 1980 llega la laparoscopía y empiezan a hacerse cirugías de este tipo. Fue en 1987 cuando Mouret hizo la primera colecistectomía. Hay que recordar que ya se hacía la paroscopía, pero Mouret fue el primero que colocó un monitor ahí para poder hacerla, ¿no? Y en 1990 llega a México muy rápido con Leopoldo Gutiérrez, ¿no? Rodríguez en el IMSS, ya el maestro fallecido, ¿no? Entonces, desde entonces, la laparoscopía ha suplido e incluso ha llegado a ser el estándar de oro en algunas cirugías, como la colecistectomía laparoscópica, como el bypass gástrico y todo esto, ¿no? Insisto en que cuando nosotros vemos esta diapositiva, pues es la vía común de quien les hable de laparoscopía, ¿no? Si tú ahorita le preguntas a cualquiera de los que estamos reunidos por qué escogerías operar por laparoscopía, pues dirían porque es menos complicaciones, porque hay menos dolor, porque la estancia intrahospitalaria también es menor, porque se recuperan más pronto, porque sangra menos, porque las cicatrices son más pequeñas, ¿no? Y pareciera ser que se olvidan de las desventajas, ¿no? Y una de ellas, pues es la hernia de puerto laparoscópico, ¿no? En lo que se centra la plática. Entonces, vamos por ahí. Entonces, nosotros estamos en este tenor. Vamos a ver, síganme un poquito el viaje en lo que les voy a platicar.
ha cambiado muchísimo ahora la medicina basada en evidencia. Nosotros sabemos que como médicos siempre andamos preguntando esta parte de que yo me baso en evidencias, yo me baso en guías clínicas y todo eso, y bueno, ha cambiado un poquito la pirámide, ¿no? En este artículo de Hassan del 2016 nos habla de una nueva forma de ver la medicina basada en evidencia y cambia toda esta pirámide. Ahorita les voy a explicar de qué se trata. ¿Pero por qué? Porque esta parte, porque cuando ellos empezaron a ver con el grade, que cuando se evaluaba un desenlace, podría haber otros desenlaces que podrían darnos calidades metodológicas diferentes, ¿no? Tal vez alta, moderada y baja para algunos desenlaces, y que era muy difícil graduarlo en un solo desenlace. De ahí que surgió la idea de poder hacer que en un solo artículo se pudieran evaluar varios desenlaces y poder llegar a la conclusión, ¿no? ¿Y qué pasaba con todo esto? Resulta que nosotros cuando vemos la pirámide antigua, siempre los reportes de casos y luego las cohortes y luego los ensayos clínicos y los metaanálisis estaban en ese orden, pero se empezaba a ver, por ejemplo, que un ensayo clínico de mala calidad tenía una limitación por sesgo, ¿no? Y entonces había inconsistencias y entonces lo que pasaba es que te daba una evidencia indirecta, era impreciso y había sesgos de publicación. Entonces, de ser, entre comillas, el más alto dentro de la calidad metodológica, terminó siendo, o terminaban siendo uno de los dos bajos, ¿no? De los más bajos, perdón. Y resulta que pasaba lo otro, ¿no? Con los estudios observacionales, que de repente los teníamos en la base de la pirámide, sin embargo, cuando medíamos gradientes, dosis, respuesta, y se controlaban los factores, se disminuía el efecto que no queríamos que influyera en los resultados, y entonces los estudios observacionales empezaron a subir de calidad, ¿no? Y aquí es donde empezó la nueva pirámide, ¿no? Entonces, la nueva pirámide lo que hace es que quita de la parte superior a los metaanálisis, y los metaanálisis ahora los convierte en la lupa. Es decir, nosotros tenemos esta pirámide vieja que vemos en A, en donde están catalogados los estudios de acuerdo al nivel de evidencia, y luego llegan las revisiones temáticas, y con esta nueva pirámide en la cual la revisión sistemática sí se fija en algo de la lupa, ¿no? Entonces, con estas revisiones sistemáticas y metaanálisis es como empezamos a revisar la nueva evidencia. Y entonces, nosotros, de acuerdo a todo esto, tenemos situaciones en las cuales podemos tomar decisiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, con el grade podemos tener decisiones fuertes a favor o decisiones fuertes en contra. Y también podemos tener decisiones débiles en contra y a favor. Entonces, la mayoría de las situaciones que están ahorita, por ejemplo, en las nuevas guías que se publicaron del cierre de pared, pues estamos casi todas débiles, a favor o en contra, pero débiles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces las decisiones individualizadas, pues es lo que va a terminar prevaleciendo. Y esto es muy grave, porque entonces vamos a seguir sin evidencia en nada, ¿no? Entonces, por eso es importante. ¿Por qué empecé con esta diapositiva a platicarles de los niveles de evidencia? Porque creo que tenemos que basarnos en un modelo que se llama el 6S. Ya luego lo podrán ver con calma por ahí, pero es la forma de evaluar la evidencia, ¿no? Entonces nosotros tenemos fuertes primarias, o que le llamamos crudas, y fuertes que están precocidas o cocidas, y que son las, digamos, críticamente fuertes, ¿no? Y entonces los estudios individuales y la síntesis, pues están dentro de las fuentes primarias o crudas, ¿no? Y la síntesis, obviamente, estamos hablando de los metaanálisis de mala calidad y también de las revisiones sistemáticas. Entonces, si nosotros queremos cambiar algo en la evaluación de los pacientes, pues tendríamos que irnos hacia esta parte, ¿no? Hacia la parte de las guías de práctica clínica. Entonces, una vez que entendemos todo esto y que vemos que los metaanálisis son la lupa con lo que se ve esto, aparece este artículo publicado en el 2021, el año pasado, ¿no? Entonces, este metaanálisis, yo de veras no entiendo cómo no tuvo la repercusión que debía de haber tenido, dada la importancia que tiene, ¿no? Resulta que en este metaanálisis epidemiológico lo que estudian son los niveles de sesgo que tienen todos los ensayos clínicos que comparan la cirugía abierta contra la laparoscópica. Entonces, en este metaanálisis empiezan a ver cerca
de 348 estudios, vean, de apendicectomía 73, y bueno, así nos podemos ir, y de hernia 107. Entonces, en total, evalúan 348 estudios, de los cuales 318 son ensayos clínicos en forma, y vean el seguimiento que tiene. Solamente 12% de los estudios estuvieron sesgados, ¿no? Entonces, cegados, perdón. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos con esto? Cuando nosotros utilizamos el GRADE, sabemos que el GRADE mide estas 7 cosas, ¿no? Secuencias de la autorización, cómo los vas a colocar, si está cegado el personal, si quien mide los resultados también está cegado, si están incompletos los datos, si tienes un reporte selectivo, es decir, reportas lo que te conviene o no y no das un reporte completo de todo. Y entonces, cuando ellos analizan ya a fondo esta forma de ver la información, resulta esto. Pues prácticamente ninguno de los estudios estaba blindado, y tenían sesgos de selección muy importantes, tenían sesgos en la ejecución, en la información, en la detección y en el análisis, y también en la selección de pacientes. De ahí que, por ejemplo, en hernia inguinal eran 100 estudios y solamente 6 estaban cegados. Ustedes podrán decir, pues claro, pero es que es difícil blindar al paciente, ¿no? Y también seguramente al médico es difícil blindarlo, porque pues obviamente el paciente se da cuenta que es una cirugía laparoscópica y que es una abierta, ¿no? Y el médico cuando va y lo revisa. Entonces, esta probablemente pudiera ser la situación que tal vez no sea tan clara, ¿no? En el estudio. Sin embargo, la secuencia de la autorización, hacia dónde ibas a mover a cada uno de los pacientes, seguía sesgado, ¿no? Entonces resulta que todos estos, cuando nosotros empezamos a ver todas esas ventajas que yo les hablé de la laparoscopía, pues se pierden. Entonces ustedes, cuando yo iniciaba con la diapositiva previa, les decía, pues duele menos, ¿no? Tiene menos estancia intrahospitalaria, y vean que no. Cuando comparan todos los estudios que comparan cirugía abierta con la laparoscópica, pues no es cierto que duren menos hospitalizados. Cuando comparan las complicaciones, pues tampoco es cierto que se complican más. De hecho, vean, los pacientes con hernia inguinal, las apendicectomías, todo esto, todo está dentro, todos entran dentro de esta parte de cruzar el 1 en el radio, y no había ventaja en ninguno. Y luego, por ejemplo, cuando hablamos del dolor, pues tampoco hay diferencia. Entonces, todas esas partes que de repente nosotros podemos poner como ventaja de la laparoscopía sobre la abierta, pues en este metanálisis resulta que no, y es un nivel de evidencia máximo. Ahora, los autores concluyen que tal vez la conclusión a la que ellos llegan es que tal vez la laparoscopía no es tan buena como lo pensábamos, ¿no? Comparado con la abierta. Yo lo tomaría de otra manera. La verdad es que no puedo, pues en una sesión como esta tan importante, con gente como las que estamos reunidas, pensar y decirles que con un solo metaanálisis, en realidad la laparoscopía nunca funcionó, ¿no? No es eso. Yo creo que el problema estuvo en que los estudios pues son de mala calidad, y hay que recordar que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Es decir, el hecho de que tengamos malos estudios para comparar esta parte no quiere decir que, bueno, tengamos o lleguemos a conclusiones como la de los autores, ¿no? Entonces yo lo quisiera poner en ese sentido bajo la discusión, y entender esa parte, ¿no? Que tal vez esta situación nos debe de llamar mucho la atención, y esto viene a esta fotito que estamos mostrando aquí, ¿no? A lo que se llama la hernia por trocar, ¿no? Que es de lo que se trata, pues prácticamente nuestra sesión. Entonces, ¿qué pasa con la hernia por trocar, perdón, o lo que ustedes pudieran ver en inglés como trocar side hernia o por side hernia, todo esto? Entonces, ¿cuál fue el primer concepto que se dio de una hernia por troca? El primer concepto se dio en las clínicas quirúrgicas de Norteamérica en 1993. Entonces ahí hablaban de este concepto, ¿no? Y la verdad es que no tiene nada de complicado. Te dice que, bueno, esta es la hernia que ocurre en el sitio del trócar, y que, bueno, desarrolla una hernia en el sitio donde se inserta la cánula, ¿no?
Entonces, ellos empiezan a dar un primer concepto de lo que es la cirugía, la hernia por trocar, ¿no? Y en este artículo, Tanouchi empieza a darnos en esta revisión un tipo de clasificación, ¿no? La A, en donde no hay hernia, la B y la C, en donde tenemos hernias agudas, pero está cerrada la pared, y en la C está totalmente abierto, y en la D, donde es crónico y tenemos una hernia, ¿no? Entonces, de ahí ocurrió como que la primer parte de clasificar a la hernia por trocar de esta manera. Lo que pongo acá abajo es nada más una llamadita de atención. De repente, cuando platicamos de hernia y decimos trocar, nos imaginamos esto, ¿no? Según Oxford, o según el diccionario de Oxford, un trocar es un instrumento de cirugía a modo de punzón cilíndrico con punta de 3 aristas cortantes que está revestido por una cánula. Entonces, el trocar en realidad pues es el punzón y es el trocar, no solamente esto, ¿no? Pues nada más es una cuestión de semántica, quería platicar con ustedes, pero bueno, empiezan las primeras situaciones. Que el hecho de dar esta plática de veras preocupa la incidencia. En este metaanálisis que publicaron en Surgery en el 2020, hacen una revisión sistemática, ¿no? Y empiezan a ver 89 estudios, 87,000 y tantos pacientes, e incluyen 20 estudios, ¿no? Y entonces nos hablan de la incidencia de hernia incisional 12 meses después de que hacemos la colecistectomía. Y resulta que la incidencia en la laparoscopía es de 0.2, ¿no? De abierta 1.5 y de simple port de 4.5. Entonces, tú podrías decir con esta situación, pues vaya, no es un problema, no pasa absolutamente nada, ¿no? Tal vez las complicaciones incluso anestésicas estén en ese nivel, ¿no? Y no estamos objetando no hacer cirugía laparoscópica por estas complicaciones, ¿no? Me refiero a las anestésicas. Sin embargo, cuando ves a fondo el estudio, vean los 20 estudios que ellos publicaron. La verdad es que están llenos de sesgos. Las interrogantes es de que no lo pudieron definir claramente, y vean cómo un estudio pues es de muy mala calidad en cuanto al cegamiento, y llegamos a lo mismo que pasó en la diapositiva previa, ¿no? Entonces, cuando mucho esto debió de haber llegado a una revisión sistemática y no a un metaanálisis. Cuando tú haces una revisión sistemática y tienes una calidad de estudios muy baja para pensar en que pudieras hacer un metaanálisis, terminas haciendo una revisión sistemática, ¿no? Sin embargo, pues esta situación se presenta, se publica, y pues yo creo que estamos en esto, ¿no? Viendo la punta del iceberg, nada más. Estamos ahorita en una situación donde se reporta en la mayoría de la literatura que ustedes ven del 2 al 6%. Sin embargo, la incidencia real de la hernia por trocar está entre el 24 y el 32%. Entonces, la pregunta, si preocupa, pues claro que preocupa, ¿no? Entonces, ¿y de dónde saco esto, no? Porque obviamente, pues no me lo puedo sacar de la manga y decir, fíjense que así estamos. Pero voy a admitir para que se quite esto. Yo creo que la referencia obligada que tenemos es el EBEREC, ¿no? El EBEREC es el proyecto español para el Registro Nacional de Hernias Incisionales. Y el EBEREC ahorita nos da una incidencia del 16% de las hernias incisionales, ¿no? Obviamente hay estudios que también respaldan este porcentaje que dábamos tan alto. Por ejemplo, en este estudio de CISCAR, ellos evalúan la incidencia de hernia por trocar en pacientes a través de ultrasonido y a través de clínica. Y vean, en este tipo de pacientes, 27.6% de incidencia y 23.7% eran confirmadas por ultrasonido. Y hablaban que más de 70 años y el índice de masa corporal se relacionaba con esto, ¿no? Y después estudios en los cuales tratan de disminuir la incidencia de hernia incisional. Tenemos que la malla contra el cierre de la sutura, con sutura, perdón, nos da que en el cierre con sutura tenemos un 32% de hernia, cuando en la malla tenemos un 4.4%. De manera global, estamos en un 18.4% de hernia. Este estudio que aparece en Clinical Trials y que no ha sido publicado, habla también de sutura contra la malla, y vean en la sutura 36.9 y en la malla 28.5. Entonces, el global de incidencia es del 32%, nada que ver con el 1.2% que nos pone por ahí Surgery, ¿no? Entonces, ¿cuál es la incidencia real, no? ¿Hay alguna diferencia entre las patologías? Es decir, algunas especialidades que tengan un porcentaje menor de hernias. Por ejemplo, en cirugía de manga gástrica, publicado por Revivo, vean, 19.7%.
En este estudio, el EVALS, que está relacionado con cirugía bariátrica, un 34%. Y en otros pacientes en los cuales, por ejemplo, son considerados de alto riesgo, como la enfermedad de Crohn, analizan 750 pacientes y estamos en un 16%. Entonces, si todos estos estudios nos reportan estas incidencias tan altas de hernia por trocar, ¿por qué no lo tenemos? ¿Por qué los cirujanos que operamos hernia no tenemos una incidencia tan alta? Por se reportan. De todos los estudios que tuvimos la oportunidad de revisar, 107 estudios, solamente el 5% reportan hernia por troca. De ahí que está en 0.8 a 1.1%. Entonces, hay un subregistro muy claro. Imagínense, por ejemplo, que yo ofreciera esta parte a la laparoscopia y decirles, ¿sabe? La incidencia recidiva es del 1%, pero tiene un 34% de riesgo de hacer hernia por troca. Pues seguramente nadie se iba a operar por la laparoscopía, ¿no? Entonces, yo creo que son cosas que de repente tendríamos que evaluar si vale la pena o no seguirlo viendo. Pero ¿por qué, vaya, o por qué no se reporta la incidencia? Yo creo que está en relación al seguimiento. Ahorita lo vamos a ver en el análisis GAP. Entonces, cuando nosotros vemos en el análisis GAP esta parte que nos reportan de 1.5, 1.2 y llegamos a estudios que nos reportan el 34%, pues tenemos que preguntarnos por qué, ¿no? Si tu esperado es del 2 al 6% y lo observas en 24 a 32%, pues ¿qué pasa? Definitivamente el seguimiento es muy importante. Muy pocos estudios tienen un seguimiento más allá de un año. El diagnóstico o la situación de si diagnosticamos mejor, pues probablemente, ¿no? Ahora con instrumentos como el ultrasonido y como la tomografía, pareciera ser que el diagnóstico, pues pareciera ser mejor. Y aquí la pregunta es si estamos diagnosticando asintomáticos, ¿no? Y si vamos a operar pacientes sin síntomas, ¿no? La otra situación sería si estamos operando pacientes más complejos. No lo sé, probablemente sí, ¿no? Y obviamente, pues el subregistro. Yo les decía que de todas estas estudios que estamos viendo de hernia por troca, pues solamente el 5% reportan, ¿no? La hernia por troca de todos estos estudios. Entonces, obviamente que claro, que hay un subregistro y eso pues nos lleva a que tengamos un problema que no alcanzamos a visualizar. Ustedes me preguntaran, ok, tenemos hernia por troca, pero dime la verdad, ¿en serio es tan grave? ¿Me tengo que preocupar? Pues va a depender de lo que ustedes pudieran ver, ¿no? La hernia por troca debe de ser considerada una complicación sin ninguna duda. Y como complicación, pues nosotros utilizamos la clasificación de Dindoclavien, perdón, para poderla clasificar. Entonces, primero hay que entender que el 85 al 90% de las hernias por trocar son sintomáticas. Eso no lo digo yo, lo dice la literatura, ahí está. Entonces, si nosotros tenemos una complicación de este tipo, pues podríamos ir hacia abajo o hacia arriba. Es decir, si el paciente se hubiera obstruido y estuviera perforado, pues obviamente estuviéramos hasta el nivel 4, ¿no? Si no hubiera pasado esto y estuviéramos un poquito más arriba y nunca la atendiéramos, pues seguramente sería una complicación que no requiere de intervención quirúrgica y estaríamos en el número, o incluso en el número 1. La gravedad, de acuerdo a Dindoclavien, pues no de solamente de cómo esté la hernia, sino de las complicaciones que pudiera tener el paciente, ¿no? Luego viene este estudio publicado por Everett, ya les había dicho que es la española en donde se reportan las hernias, y entonces empiezan a comparar la hernia incisional con las hernias por troca. Es decir, la hernia incisional M3, ¿qué tan diferente es de la hernia por troca, ¿no? Entonces aquí tenemos el estudio, 8,675 pacientes, y pues bueno, los dividieron de esta manera, ¿no? La que está relacionada al trocar y la que es la hernia incisional, ¿no? O open que tenemos por aquí. Entonces empezamos a ver que el ASA, pues bueno, no hace tanta diferencia, pero pareciera ser que en la que está relacionado con la cirugía abierta pudiera ser mayor, ¿no? El área también es mayor en la incisional, son más complejas también y la recidiva es mayor. Entonces, cuando comparamos las hernias por trocar con las hernias, digamos, incisionales, que se presentan por alguna situación y que están en el M3 de la IHS, es decir, 3 centímetros por arriba y por abajo del ombligo, pareciera ser que sí son más complejas las hernias
incisionales que las del trocar, ¿no? Entonces, los factores de riesgo, pues la reparación previa, la duración de la intervención y obviamente los procedimientos asociados. Es decir, si vas a hacer alguna otra cosa junto con tu cirugía que tienes por ahí, ¿no? Entonces, la recidiva también la analizaron. Cuando no eres especialista, aumenta tu posibilidad de que recidive, si tienes una reparación previa y si se te complicó. Entonces, ellos concluyen que las hernias por trocar pareciera ser que tienen mejor pronóstico y que son pacientes los M3, digamos, incisionales más complejos, ¿no? Entonces, si tratáramos de contestar esta situación, pareciera ser que las hernias por trocar son menos complejas que las originadas por una laparotomía, ¿no? Entonces, si es grave, ¿qué factores de riesgo yo tengo para que se me hagan una hernia? Obviamente hay estudios de todo. El tamaño del trócar es muy importante. El 86.3% de las hernias por trócar ocurren en los trócares de 10 milímetros. Y está estimado que de todas las cirugías por laparoscopía que se hacen, el 41.3% de los trócares que se usan son de 10 milímetros y bueno, el resto son de 5, ¿no? Es importante no ignorar los de 5 milímetros, especialmente el niño, ¿no? Que es donde más se presenta. Otro factor de riesgo sería el cerrar o no el orificio. Esto está muy controversial. Más adelante se los voy a platicar, pero pareciera ser que es un factor de riesgo, ¿no? Y lo otro es la localización. El 75.7% de las hernias ocurren en el orificio inguinal, ¿no? Nosotros tenemos un defecto. Cuando nosotros colocamos el neumoperitoneo, lo hacemos habitualmente en la posición umbilical, ¿no? O palmer, si es que fuera cirugía bariátrica y eso. Entonces, cuando colocamos el neumoperitoneo, obviamente la pared abdominal se distiende y cuando lo quitamos, las paredes se empiezan a traslapar porque el trocar entra de manera esquineadita y entonces cuando se quita el neumoperitoneo, se logran traslapar las paredes y hacen que no tengamos tanto, o no ocurran tantas hernias en lo lateral, ¿no? Entonces, la mayoría, la localización, claro que tiene que ver. El 12.6% de las hernias se presentan si tenía el paciente un defecto umbilical previo y obviamente el neumoperitoneo hablan de que el carnoperitoneo, perdón, introducimos dióxido de carbono, no aire. Cuando nosotros, empezamos a cerrar y, por ejemplo, sacamos el trocar y luego quitamos el neumo, se han fijado cómo se cierra la pared abdominal rápidamente y va y se mete el epiplón ahí y todo eso. Entonces nos hablan de que retiremos primero el neumo antes de que retiremos esta parte. Obviamente no hay estudios serios que nos hablen de esto. Hay un solo estudio que habla de si hay mayor hernias en Veres o en Jason, ¿no? Y nos dicen que cuando haces este abordaje por Veres, pareciera ser que hay mayor riesgo de hernia. Aumentar la herida para retirar la pieza, de repente esas vesículas grandes que tenemos que abrir un poquito con las pinzas o cortar y todo eso para poderla retirar también es un efecto que pudiera tener problema y obviamente el efecto del aire comprimido que ya les platicaba con el neumoperitoneo. Entonces, tenemos esos factores de riesgo. El problema es que seguimos sin aprender de nuestros errores, ¿no? Seguimos pensando que la hernia por trocar es un error técnico. A mí nunca se me hernian y si se me hernian, pues es porque no lo hago bien, ¿no? Y no sé si esto sea soberbia o una falsa modestia, sinceramente no lo sé, pero cometemos el error de dejar de ver al paciente como un todo. El 90% de las hernias ocurren en pacientes que tienen comorbilidades, diabéticos, obesos o desnutridos. Cuando nosotros tenemos un paciente obeso, decimos, mejor lo opero por la paroscopía, ¿no? Y obviamente en algunos casos es mejor, pero pareciera ser que esta parte de la prehabilitación, esta parte de vaya y adelgace, solamente es para la cirugía abierta, ¿no? La otra parte que es muy importante es la infección del sitio quirúrgico, que está relacionado directamente con la realización de las hernias. De repente, cuando nosotros vemos las guías de todo esto, nos dicen, haz la paroscopía porque se infectan menos, ¿no? Pues no lo sé. Ahorita la infección de sitio quirúrgico en Estados Unidos, ahí está la bibliografía de una plática de Seiges, está en el 2 al 6%. Y no solamente es el porcentaje, sino que tenemos infecciones más complejas, ¿no? Como el Mycobacterium abscessus complex. Esto es porque
Pues bueno, yo creo que tenemos que aterrizar nuestra realidad, ¿no? Hay gente o hay hospitales en donde tenemos, por ejemplo, hay trócares en una cajita y lo que hacemos es meterlos nada más al Cydex y a veces pues no les damos su limpieza completa. Habitualmente no utilizamos trócares nuevos cada que hacemos, la aguja es lo mismo. Y entonces cuando tenemos una incorrecta desinfección del instrumental o de los trócares, incluyendo, por ejemplo, el, el, el la cámara y los trócares, pues tenemos esta parte, ¿no? Y también, pues obviamente los propios de la patología de fondo. Entonces, la infección aumenta 4 a 5 veces el riesgo de que tengamos, perdón, una hernia, ¿no? Entonces, el diagnóstico, pues obviamente, como todas las hernias, es clínico. Ya de repente habrá algunas situaciones en las cuales, pues tengamos que utilizar algún otro método diagnóstico, como la tomografía o como el ultrasonido, pero clínicamente las hernias pueden presentar 4 cosas. Una hernia de Richter, pueden tener obstrucción intestinal, perdón, sin la hernia de Richter. Habitualmente es una hernia y la producción, ¿no? Y obviamente va avanzando conforme avanza pues el tiempo, y vean, por ejemplo, aquí cómo está el límite de seguimiento de la mayoría de los pacientes, 300, 400 días, y entonces empieza a ver cómo, de acuerdo a ese avance, la mayoría van presentándose, pero después de todo eso empiezan a aumentar los pacientes que tienen una hernia, pero que no tienen ninguna situación de obstrucción, ¿no? Entonces, ¿nos falta tiempo para evaluar? Pues sí, obviamente que sí, ¿no? Entonces, es una de las situaciones que tenemos que hacer. Ahora, hablemos de la prevención, ¿no? Las guías de cierre de la pared abdominal empiezan con esta primera situación que de repente uno no entiende, ¿no? Dice que la hernia por trocar, pues parece ser una complicación muy rara, ¿no? Pero ellos dicen que, bueno, la evidencia no es clara, ¿no? Y que probablemente esté bajo subregistro. Entonces, ellos recomiendan en las guías, en sus primeros situaciones, que si tienes que operar, pues trates de operar por la paroscopía, ¿no? Que tiene menos riesgo de hernia y que si es por puerto único, pues va a haber un poquito de mayor riesgo. Y entonces uno dice, bueno, ¿y de veras será esto? Con todos los números que les esté presentando y todo eso, pues obviamente la recomendación es débil, ¿no? Hacia todo esto. Y entonces empezamos a preguntarnos si vale la pena esta parte, ¿no? Y si también gastar en cierre de los puertos, esta parte que les muestra aquí, y bueno, todos ustedes tengan por ahí para el cierre de los puertos, pues no sé si valga la pena, ¿no? Porque la hernia por puerto es igual que la hernia incisional, no depende solamente de que cierres bien la pared abdominal, ¿no? Entonces, entonces, quiero pensar que esta parte, pues tiene que quedar clara, ¿no? Yo creo que gastar en estos aparatos que son caros y que en realidad no te van a servir, o que al menos no tienen la evidencia de que ahorita te van a servir, pues te encarece tu cirugía, ¿no? Y a final de cuentas, pues quien termina pagando es el paciente, ¿no? Por algo con lo que tú te quieres ver, digamos, entre comillas, pro o dentro pues dentro del mame, ¿no? De tener todo lo más nuevo. Entonces, cuando empezamos a ver esta parte, en el Herbals es uno de los estudios tal vez más serios y más importantes, en donde te empiezan a decir, oye, ¿y de veras cerrar sirve? Y pareciera ser que no. Si cierras los trócares, la hernia se te presenta en el 34%, y si no lo cierras en un 37%, es decir, no hay diferencia estadísticamente significativa. Obviamente yo los voy a seguir cerrando, no malinterpreten, ¿no? Yo desde el principio les hablo de medicina basada en evidencia, sino basarte en un solo artículo para tomar decisiones, pues bueno, esta es una parte, ¿no? Pero sí presentarles la evidencia que hay. Cuando empezamos a comparar la sutura con la malla, también los estudios empiezan a ser controversiales. En el primero que les mostré, de Armañanzas, de 32 baja a 4.4, ¿no? Entonces, pues claro que le voy a poner malla, pero después en el PS hernia, en donde empiezan a ver sutura contra la malla, pues pareciera ser que no hay diferencia, ¿no? Y no solamente eso, los índices de ambos, pues son muy altos, ¿no?
Si pudiera dar un resumen de por qué pues no nos funciona esta parte, primero porque no se dimensiona el problema. Seguimos con un subregistro y mientras no seamos autocríticos y empecemos a ver esto como un problema, pues esto no va a mejorar, ¿no? Si yo estoy con la situación de a mí nunca me pasa y no es cierto todo lo que están diciendo, pues no vamos a avanzar. Hay pocos ensayos clínicos en forma, eso también es una situación y sopesamos los beneficios de la laparoscopía al riesgo de la hernia. Entonces, si nosotros hablamos, como lo dice el estatuto o el estamen de la guía para el cierre de pared, que utilices la laparoscopía cuando puedas, porque yo creo que tenemos que buscarle otros beneficios a la laparoscopía, porque definitivamente reducir la hernia incisional no es. Y lo otro es que seguimos creyendo que solamente es un problema técnico y nos olvidamos de ver al paciente como un todo. Y es muy claro, debe de prevenirse, tratarse y seguirse como una hernia incisional, porque ojo, es una hernia incisional, no es una hernia chiquita, no es una hernia que pasa pocas veces. Tenemos que darle la importancia que debe de tener, ¿no? Y ya para terminar, un par de diapositivas por ahí en relación a la hernia del sitio de extracción, ¿no? Hay pocos estudios, metaanálisis por ahí de Lawrence Lee, en donde nos empieza a hablar en cirugía de colon. A mí me llamó muchísimo la atención que los coloproctólogos pareciera ser que van en la mano de toda esta parte, tanto en estudios que nos hablan de prevención de hernia por trocar como en sitio de retiro de la pieza. Y vean este metaanálisis. Aquí prácticamente nos habla de que no haya hernia, sino de que dónde la podemos evitar, si hacemos la incisión del retiro por la línea media o lo hacemos perdónenme, o lo hacemos por la lateral, ¿no? Entonces pareciera ser que todo está a favor de que hagamos una lateral o hagamos una Pfannenstiel para que se reduzca el riesgo de tener una hernia en el sitio de extracción. Pero vean esta imagen, por ejemplo, 17% cuando la hacemos por línea media en el primer estudio, ¿no? 20%, 16%, 30%, 8.8, 2.2, Pfannenstiel 3.8, 22.6%. Entonces, ¿dónde está pues la protección que se supone que hacemos con todo esto de la laparoscopía? Insisto, la hernia incisional no es una opción para que digamos que por eso lo voy a hacer por la laparoscopía. En este estudio en el cual analizan esta parte, tenemos que el total de hernias incisionales asociadas a la mínima invasión, todos se operaron con mínima invasión, fue del 21.4%. En los estudios en los que más llevamos ahorita que hacemos hernia abierta, por ejemplo, y que ponemos malla, estamos en un 18%, según los resultados de Yairam, que es, digamos, el metaanálisis que más se cita, ¿no? La hernia por troca en el 7.1% y la de sitio de extracción en el 14.3%. Entonces, juntas representan el 21.4%. Obviamente nos empiezan a hablar de cosas, ¿no? Ok, el 40% de las que se hacen son por troca y el 60% son por el sitio de extracción, ¿no? En este estudio en el cual vieron 182 pacientes, 95 la incisión en la línea media, 87 en la transversa, y a estos que lo hicieron por línea media les colocaron a unos malla y a otros no, y a en la transversa pues nada más hicieron la sutura, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos el retiro de la pieza por la línea media, es del 87%, lo hacemos por una incisión transversa, pues es apenas del 3.4, ¿no? Y cuando es por línea media y colocamos una malla, es del 5.9, y cuando no, es del 29.5, ¿no? Entonces, el 80% de las hernias se hicieron cuando hacemos por la línea media y cuando no colocamos una malla. El problema es pues el abdomen, ¿no? Si está limpio, contaminado, sucio y todo eso, tal vez el ensayo clínico más reciente que se ha publicado es Prometheus, en el cual empiezan a observar el colocar una malla o no en una superficie limpia, contaminada, ojo, ni siquiera es sucia y ni siquiera es contaminada, ¿no? Estamos hablando de una limpia contaminada, es donde empiezan a ver que la malla pudiera proteger un poco, ¿no? Y el último estudio que les voy a mostrar es ¿no? Seguramente han escuchado hablar del Hernia Score. Disculpen, déjenme mover esto porque me parece que no los deja ver. Ajá. Entonces, el Hernia Score
una escala pronóstica o una escala para evaluar si el paciente está va a hacer una hernia incisional o no. Entonces hubo dos etapas del hernia score. La primera fue el desarrollo y una validación externa. La primera que se hizo fue con 428 pacientes y luego se revisó con 247. Esto tiene una desventaja, que se hizo en veteranos de la guerra, en algunos sitios de casas para ancianos, ¿no? Entonces empezaban a ver que cuando hacías una laparoscopía extendida, aumentabas el riesgo de hernia con un periodo de 4, ¿no? Y si era abierta era de 4.8, era muy similar. Y en la revisión del hernia score empezaron a ver que si tenía cirugía abdominal previa, pues parecía ser, y esto fue lo que hicieron en la modificación, ¿no? Pero vean cómo la cirugía laparoscópica extendida 2.6 de Hazard Radio y 2.8 en la abierta. En realidad, pues es muy similar una cosa a la otra, ¿no? Y bueno, en esto cambió. Pero ¿cuáles son los resultados? ¿Qué es lo que nos interesa ahorita? Ellos dividieron a los pacientes que no tenían hernia, los que tenían hernia oculta y los que tenían hernia clínicamente visible. Obviamente ellos dicen no hay diferencia, pero cuando te metes un poquito más, que eso es lo importante, pues de repente meterte y desmenuzar los artículos, te das cuenta que el 42.9% tuvo una hernia global. El 37.5% fue por abordaje laparoscópico de este 100%. El 42.5% fue por laparoscopía extendida y el 50% fue abierto. Es decir, de todos estos pacientes que operaron abiertos, el 50% hizo hernia. De todos los que le extendieron la incisión, el 42.5% hizo hernia, y todos los que tuvieron abordaje laparoscópico, el 37.5% hizo hernia. En esta cohorte de pacientes, una incidencia global del 43% de hernia, 1 de 2 se les hernió. ¿Y cuál es la situación, digamos, de valor? Que bueno, ellos lo siguen a 60 meses, ¿no? Que esa es tal vez la principal situación que nosotros no tenemos. No tenemos en todos los estudios que yo revisé un seguimiento de más de 24 meses. ¿Y qué pasa cuando yo comparo el abordaje abierto con el laparoscópico? Es decir, juntamos el abordaje laparoscópico y la laparoscopía extendida, digamos mínima invasión, contra el abordaje abierto, pues resulta que no hay diferencia, ¿no? La evidencia es del 41% cuando juntamos estos dos, y cuando los comparamos y hacemos el odds ratio, pues no hay diferencia. El odds ratio es de 0.68 y el intervalo de confianza es de 0.4 a 1.13. Entonces, en esto tampoco hay una cobertura entre hacer laparoscópico y abierto, insisto. Creo que tenemos que buscarle otra bondad a la laparoscopía en relación a la abierta, en relación a la hernia. Todo lo demás está bien. No me meto en esto. Yo me meto ahorita a evaluar lo que es la hernia, porque de eso se trata mi participación, ¿no? Entonces, como conclusión, la hernia por trocar tiene un subregistro, tiene que estar ahorita entre el 16 y el 28% y debe de ser considerado un problema importante. La incisión para extracción de la pieza tiene el mismo riesgo que cualquier incisión abdominal de desarrollar una hernia. Ambas son hernias incisionales y deben de ser tratadas como tales. Y una de las fallas principales que tiene la parte de las guías de la Asociación Europea, pues es esta parte, ¿no? No le dedicó absolutamente ni un renglón, ni una palabrita al sitio de extracción, ¿no? Entonces, pues es bien complicado, ¿no? Y también nos habla que para reducirlo, la posibilidad de que tengas hernias, pues deberías de utilizar la mínima invasión, y pues obviamente les estoy demostrando que pareciera ser que no es por ahí.